Ahora sí, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos a la segunda sesión del seminario Hacia dónde avanza la infraestructura ciclista en México. Mi nombre es Diana González y soy técnica en análisis socioambiental en Bike City y seré la moderadora del segundo panel de este evento. Este evento está coordinado por Bike City, organización enfocada en movilidad urbana sostenible y espacio público, y por la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. También agradecemos a Tomás Van Laque por su participación en todo este proceso. Ahora comenzaremos con el segundo panel, que tiene como tema lo social y lo político en la implementación de la infraestructura ciclista. La dinámica del panel será la siguiente. Cada ponente tendrá una participación de 5 minutos en los que nos darán su perspectiva sobre el tema. Le pedimos a las personas asistentes que nos manden sus dudas a través de la caja de preguntas de Zoom y las vamos a estar dando respuestas en la parte final al concluir las ponencias. El objetivo es generar conversaciones enriquecedoras entre todos los puntos de vista de las personas panelistas. En primer lugar, contamos con la intervención de Óscar Sosa López. Él es profesor asistente en la New School de New York. Óscar recibió su doctorado en planificación urbana y regional en la Universidad de California, Berkeley. Actualmente imparte cursos de grado en análisis de política pública, política de transporte y movilidad y teoría de la planificación urbana. Su trabajo de investigación utiliza métodos cualitativos y se ha enfocado en temas como la relación entre políticas de transporte sustentable y ciudadanía en la Ciudad de México, movimientos sociales en comunidades inmigrantes en Estados Unidos y la gobernanza regional en la frontera México-Estados Unidos. Adelante, Óscar. Muchas gracias, Diana, una de los organizadores del evento. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Me emociona mucho estar en este espacio. Hay poco tiempo para tus intervenciones, así que me voy a ir directo a la presentación en cuanto la encuentre. Ok. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí pueden ver mi...? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, me voy a... bueno, son 5 minutos nada más. Yo voy a hablar, bueno, lo que Tomás y los que me invitaron al programa plantearon una serie de preguntas sobre infraestructura ciclista y, digamos, los imaginarios sociales y políticos de la movilidad. Es el tema del que quiero hablar. Lo que me interesa hacer es un poco ampliar la escala, hablar no únicamente de infraestructura ciclista, sino de hablar de movilidad en un ámbito más general, que es el tema que yo he estado manejando en los últimos años como investigador. Me gusta que aquí hay gente que hay funcionarios, gente que está trabajando expertos, gente que está trabajando en el campo de la movilidad. Y mi perspectiva obviamente aquí va a ser muy desde la academia, ¿no? Entonces, pues eso sería algo que tener en cuenta con lo que... el trabajo que yo hago, como ya mencionó Diana, está enfocado en entender la relación entre movilidad y ciudadanía. Y aquí hay un par de cosas muy interesantes. Mi trabajo se ha enfocado más en la Ciudad de México, pero creo que varios de los puntos que voy a abordar en los próximos minutos son relevantes en otros contextos del país, inclusive de la región y del mundo, probablemente cuando estamos hablando de un gran esfuerzo en muchas partes y simultáneo para transformar las ciudades en las que vivimos, ¿no? En México, particularmente en la Ciudad de México, esto ha tenido un gran enfoque en cuestiones de equidad, ¿no? Voy a hablar un poco más de eso en los siguientes diapositivas que tengo, pero nada más quiero dejar ahí en claro que esto es para mí parte de un proyecto más amplio de transformar cómo se gestiona, cómo se gobierna y cómo se vive en la ciudad, ¿no?
Muchas de estas cosas que voy a decir, obviamente, viendo aquí tantos expertos y gente interesada en el tema, no será nuevo, ¿no? Creo que mi idea es más bien recopilar varios asuntos y varios ejes que tal vez podamos utilizar para en los siguientes minutos. Lo que me interesa a mí, digamos, es cómo se ha vinculado la gestión de la movilidad con estructuras, mecanismos y lógicas de la gobernanza climática a nivel global, ¿no? Para mí es importante cuando hablamos de imaginarios sociales y políticos entender que gran parte de los esfuerzos para transformar las ciudades en función se están dando en función digamos, de lo que se habla, lo que se dice y lo que se hace en una comunidad epistémica y de práctica global, ¿no? En la que muchas organizaciones, incluidas aquí, estas son las organizaciones que yo investigué hace unos años, no está la Viking City, que es la que está convocando este foro, pero pues podríamos incluirla ahí, ¿no? Obviamente como parte de esta comunidad. Y ya para entrar más en detalles de las ideas que quiero poner sobre la mesa, sería hablar de los imaginarios y los contextos, de digamos, imaginarios, pero también contextos prácticos, ¿no? Digamos, la política de transporte, la política de movilidad y la política de infraestructura ciclista no sucede nada más en espacios, en foros digamos, en espacios académicos, intelectuales, ¿no? Hay unas manifestaciones físicas muy concretas, ¿no? Aún así, digamos que vale la pena, o precisamente por eso vale la pena hablar de estos temas, ¿no? Número uno es la política de movilidad se ha pensado en la Ciudad de México y en otras ciudades mexicanas como parte de ejercicios que se pueden entender como laboratorios, ¿no? Como experimentos y en las que las ciudades se convierten en un laboratorio y escaparate para las mejores prácticas de reducción de emisiones, ¿no? O sea, estas no son políticas que solamente estén enfocadas en satisfacer las necesidades de los ciudadanos, de los residentes de estas ciudades, sino también de mostrar al resto del mundo, al resto del país lo que se puede hacer, cómo se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Esto obviamente es una nueva manera de entender el futuro de la ciudad, pero estas maneras están enmarcadas y limitadas por las mismas mejores prácticas que se promueven. Aquí, obviamente, no estoy en contra de las prácticas, las mejores prácticas, ni estoy en contra de lo que se ha hecho, pero sí quiero reflexionar aquí en el hecho de que hay otras maneras de llegar a una ciudad sustentable con otro tipo de intervenciones que no forman parte de las mejores prácticas y que por ende, bueno, el resultado que tenemos o el resultado que queremos buscar podría cambiar también si se cambiaran las mejores prácticas, las ideas que se incorporan en este portafolio de acciones, ¿no? Conocemos desde los BRTs hasta las ciclovías, etcétera, ¿no? Las prioridades, la manera en que se gestiona la movilidad, incluida la bicicleta, está entonces muy enfocada en generar visibilidad, replicabilidad y escalabilidad, ¿no? Esto tiene consecuencias concretas para la planificación y para la gestión, ¿no? Pueden en muchos casos inclusive limitar lo que se haga, ¿no? Cuando uno se enfoca en una zona nada más de la ciudad, cuando uno busca que estos proyectos sean muy visibles, y digamos que la visibilidad puede, en varias ocasiones, puede ser más importante que realmente llegar a los ciudadanos que más necesitan esa infraestructura, ¿no? Toma prioridad, digamos. Los proyectos de movilidad, como muchos proyectos, si no es que todos los proyectos de infraestructura urbana, no están exentos de controversias, conflictos y contradicciones, ¿no? Y lo que yo he visto en mi trabajo es que es necesario hacer las mejores prácticas compatibles con una variedad de proyectos políticos, ¿no? Y estos proyectos pueden cambiar dependiendo de la ciudad y el contexto en el que está, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, bueno,
la Ciudad de México y en otras partes, la movilidad, la transformación, las reformas que se hacen, como que vienen a como poner de frente con dos proyectos más amplios, digamos como lo veríamos desde la academia, ¿no? Un proyecto que tiene que ver más, un proyecto más tecnocrático de hacer mejores prácticas, de hacer políticas y proyectos que estén basados en datos, en conocimiento técnico, digamos, sería una una visión más tecnocrática de cómo se debe hacer, de construir y gestionar la ciudad. Pero también hay mucho énfasis, y yo creo que parte de este foro está enfocado en eso, en también generar prácticas y políticas más incluyentes, ¿no? Que se reconozcan no solo los conocimientos técnicos de los expertos en muchos casos globales, sino que también se reconozcan las importantes contribuciones que pueden hacer los ciudadanos que conocen su realidad, ¿no? Y aquí a veces hay tensiones ¿no? Importantes. Y así entonces, digamos que podríamos decir que las mejores prácticas tienen que ser tanto democráticas y transparentes, pero también tienen que ser incluyentes y para los más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México esto ha sido muy enfocado con el proyecto de la izquierda, como lo han llamado en las últimas administraciones, ¿no? En otras ciudades puede ser más parte de un giro hacia la democracia. Y mi último punto, porque ya se me está acabando el tiempo, es hablar de la movilidad sustentable y las bicicletas y las ciudades. Se está haciendo cosas, pero también se están haciendo muchas cosas para el automóvil. Entonces estamos en un contexto mucho más complejo y que también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, que es el caso que conozco a más detalle, ha habido muchísima inversión en infraestructura para automóviles que ha coincidido con todo lo que se ha hecho en transporte sustentable. Y eso es todo. Aquí con esto termino. Gracias por su tiempo. Perdón, me pasé un poco del tiempo que me habían dado, pero 5 minutos era muy poco. Muchísimas gracias, Oscar, justo por darnos su perspectiva desde la academia en este tema tan relevante que es la relación movilidad-ciudadanía y la importancia de que las mejores prácticas sean desde la transparencia, la democracia y la inclusión. Ahora nuestra siguiente ponencia es de Paola Gómez. Ella es familióloga de formación y actualmente tiene a su cargo la Coordinación Municipal de Movilidad en Cuautitlán Izcalli. Ha colaborado en gobiernos municipales, locales y federales, impulsando políticas a favor de la movilidad activa y la seguridad vial, entre las que destacan la gestión de infraestructura ciclista y la instalación y operación de vistas públicas. Como consultora para organismos internacionales, ha impartido sensibilizaciones a servidores públicos de diversos gobiernos municipales para implementación de acciones a favor de la movilidad activa. Adelante, Paula. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Bike City, por esta invitación. Muchas gracias, TEC de Monterrey, sobre todo este panel tan interesante, lo social y lo político, para implementar infraestructura ciclista. Yo un poco pensaba cómo es la audiencia que hoy tenemos, ¿no? Me imagino que son pues jóvenes estudiantes de a lo mejor entre 18, 20 y tantos años, ¿no? Quiero compartirles un poco parte como de mi experiencia, hablarles desde mi perspectiva, pues como ciudadana, todos somos ciudadanos, nunca dejamos de serlo, aunque de repente nos pongamos la cachucha de servidores públicos, pero todos somos ciudadanos, ¿no? También en algún momento, pues como usuaria, finalmente como usuaria activista fue lo que me trajo, pues a involucrarme ya en el servicio público. Entonces, bueno, no estoy pudiendo avanzar. Yo soy de la generación que arrullaban llevándome a pasear en coche. Soy de la generación del autocinema y soy de la generación del automac. Soy de la generación del autoestima, del coche mata carita, y también soy de la generación donde todos tuvimos un Jetta al menos en la cabeza, ¿no?
esta labor que hizo la industria automotriz, pues se quedó en nosotros, fue siendo parte de nuestras experiencias. A partir de ahí formamos pues nuestras propias percepciones de cómo es la ciudad, de cómo nos movemos, y se forma un imaginario colectivo. Este imaginario colectivo donde pues las calles son para los coches y el estacionamiento afuera de mi casa o mi negocio es un derecho, ¿no? Sin embargo, el coche tardó más en llegar a las ciudades que en colapsarlas. En todo el mundo se están dando pues golpes de timón, ¿no? Para transformar un poco las ciudades. Ya más adelante hablaremos de qué se ha implementado, qué se ha hecho en otros lugares. Entonces, hoy resulta que el coche es el elefante en la habitación. Es ese problema del que nadie queremos hablar, es el problema que nadie quiere tocar. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con la implementación de ciclovías, dirán, ¿no? Bueno, pues que justamente la resistencia de los usuarios de vehículos motorizados en la implementación de infraestructura ciclista es uno de los principales elementos que nos impiden muchas veces o que nos lleva al fracaso de la implementación de la infraestructura. Entonces, pues tenemos que aprender a verlo, a gestionarlo, a dialogar, a sensibilizar. Les comparto, por ejemplo, una experiencia. Esta es Avenida Horacio en la alcaldía Miguel Hidalgo. En 2015 se planteó la implementación de infraestructura ciclista. Esta es una de las avenidas más importantes de esta zona, que además es el segundo nodo que atrae más viajes en la ciudad. Es una zona pues de muchas oficinas, muchos equipamientos. Está aquí la estación del Metro Polanco, y pues hubo mucha oposición de vecinos, hubo mucha oposición de comerciantes. Ellos ya presagiaban pues el quiebre de negocios, que muchas familias se iban a quedar sin trabajo. Finalmente se continuó con la implementación, se hizo la negociación, se fue también pues muy claros y muy persistentes en que la infraestructura tenía que seguir. Entonces, pues después de 8 años que se implementó la ciclovía en Horacio, no solamente no ha hecho que ningún negocio quiebre, ningún negocio ha quebrado, sino que también pues ha brindado una infraestructura segura para ciclistas y ha contribuido a reordenar la calle, ¿no? Si nosotros vemos la imagen anterior, pues está llena de coches, no se alcanza a ver, pero si vemos esta imagen, pues se ve incluso una imagen más limpia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Uno, como yo les decía, uno de los elementos, pues es la resistencia al cambio, que este es un comportamiento completamente natural, completamente humano. Un poco la etapa, pues empezamos, la resistencia al cambio se da porque simplemente no sabemos, porque no somos conscientes de las necesidades que tenemos o hacia dónde podemos ir, y preferimos mantenernos en nuestra zona de confort. Una vez que ya sabemos, puede ser que sigamos con la resistencia de decir, ok, ya lo sé, pero no puedo, no me creo capaz, o ya lo sé, ya sé que las bicicletas ayudan a disminuir el congestionamiento, ayudan a disminuir la contaminación, que las ciclovías ayudan, pero aquí en mi calle no se puede, ¿no? Aquí afuera de mi negocio no se puede. Entonces está este segundo nivel, que es no poder, no se cree capaz, y hay una falta de confianza, ¿no? También en que lo que se va a implementar, lo que se haga, funcione. Por último, la siguiente etapa, a lo mejor superamos esta, ¿no? De no poder, ¿no? Con argumentos, con negociaciones. Y al final, pues tenemos la de no querer, donde finalmente si yo no encuentro un beneficio, no voy a cambiar, ¿no? O no voy a permitir que suceda el cambio. Entonces, esta es un poco lo que tenemos que ir gestionando muchas veces cuando se implementa una ciclovía. Tenemos aquí una herramienta maravillosa, ella es Socicivil, la sociedad civil que han ido acompañando todos los cambios y toda la implementación de la infraestructura. Por ejemplo, ahora apenas vamos a cumplir 1 año con la nueva ley de movilidad y de seguridad vial en nuestro país, y esto se logró gracias a la sociedad civil. Hoy la ley de movilidad es, pues digamos, para los implementadores de infraestructura, pues es nuestro escudo, es nuestra defensa para poder pues llegar a la implementación, ¿no? Quiero compartirles un par de
de infraestructura más que se ha implementado. Esto es Paseo Montejo, como era antes, como es ahora con la ciclovía una vez que se implementó. Esta es Insurgentes, también hace muchos años, se ve hasta borrosa la foto, y esto es Insurgentes ya con la ciclovía y con el Metrobús. Estas dos ciclovías pues fueron acompañadas, no se implementaron solas, ¿no? Fueron acompañadas justamente pues de un proceso de sensibilización, de información. En el caso de Paseo Montejo pues hicieron este video además con un personaje pues muy peculiar, y en el caso de la ciclovía Insurgentes, a través de Coalición Cero Emisiones, se publicó este documento que pasó por una serie de estudios, de análisis, de aforos, de gestiones. Ya en el panel anterior se trataba de este tema, ¿no? De la ciclovía Insurgentes. Creo que es importante recalcar que sin la labor de la sociedad civil, acompañando, trabajando de la mano con autoridades, pues es difícil que sucedan las cosas, ¿no? Empujando. Y bueno, quiero terminar nada más con este punto, ¿no? Que me parece también uno de los más importantes para lograr que la infraestructura se implemente, la voluntad política. Y yo les diría aquí, pasen la voz, porque de las siguientes personajes, por ejemplo, Anne Hidalgo en París, el alcalde Sadiq Khan en Londres, Claude Moore en Sydney, Ana Clau en Barcelona, Giuseppe Sala en Milán, Ron Hulday en Tel Aviv, sumados con las ciudades de Portavedra, las ciudades de Nueva York, tienen algo en común todos estos alcaldes. Bueno, primero estamos partiendo que son alcaldes, ¿no? De gobiernos, digamos, locales. Y segunda, todos ellos han sido reelegidos. Todos ellos han sido reelegidos y han implementado infraestructuras a favor de las personas. Entonces, esto pasen la voz a sus alcaldes. Si quieren ser reelegidos, que piensen en esta estrategia de pensar en las personas. Pues de todos modos, van a criticar, hazlo. ¿Cuál es la ciudad en la que queremos vivir? Esta es la transformación que hoy tiene París en un tiempo vertiginoso, 2, 3 años, París está completamente transformado. Es el momento del cambio, ya no hay más para atrás. Les dejo aquí alguna información que les puede ser de utilidad y pues muchas gracias. Yo soy Paola Gómez y estoy también como @Pau. Gracias. Muchas gracias, Paola, por mencionarnos pues, la importancia de la voluntad política en este tipo de proyectos y mencionarnos también tantos casos de éxito que nos inspiran todos a continuar en este tipo de cosas. Pues nuestro siguiente ponente es Noé Ortiz. Él es activista de la movilidad desde 2012, cofundador de Pisimixtles y de la Red Mexiquense por la Movilidad Sostenible, Rememos. Fue director de Movilidad y Accesibilidad Universal en el gobierno municipal de Naucalpan entre 2019 y 2021, donde implementó la ciclovía en Avenida 16 de Septiembre, la peatonalización del centro de Naucalpan y co-creó el trazo de la ciclovía metropolitana. También fue director de Movilidad No Motorizada en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla desde agosto de 2021. Adelante, Noé. Muchas gracias, buenos días. Primero que nada agradecer a Bike and City y al Tecnológico de Monterrey y por supuesto a Tomás que dentro de la investigación de su tesis pues salieron varios temas y me invitó a participar con ustedes. Bien, cuando se invitó al panel lo social y lo político en la implementación de infraestructura ciclista, en lo personal se me vienen a la mente dos grandes temas, dos grandes mundos que usualmente están en constante choque, competencia, autoexigencia, que es la parte de lo social y justamente lo político. La presentación que traigo solamente es una ayuda visual porque por lo general yo les voy a estar platicando más de la experiencia que he tenido pues como servidor público ya de varios años. No se puede cambiar aquí. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, la presentación está dividida en 4 temas, basándonos bastante en las preguntas que Bike and City nos hizo el favor de compartir a las personas que estamos aquí compartiendo el conocimiento. Y lo primero que tiene que ver con la participación y la comunicación social.
Cuando hablamos de comunicación social desde el servicio público, hay un gran reto. Normalmente las personas que hemos tenido la oportunidad de formar parte de alguna administración pública municipal o estatal o incluso federal, nos hemos encontrado que no todos nuestros colegas están sensibilizados en cuanto a la cultura de la movilidad. Entonces, cuando hay una comunicación social de un proyecto de movilidad, creo que lo primero que se tiene que hacer antes de generar una estrategia para la sociedad, es decir, aquellas personas que van a ver la implementación de la infraestructura ciclista en la calle, es justamente a nuestros pares, no solamente a nuestros alcaldes o alcaldesas, sino a directores generales, secretarios, personas de comunicación social, incluso aquellas personas de las áreas que salen a recabar los datos de la sociedad para ver por dónde se les va a empezar a comunicar el proyecto. Pero cuando hablamos de participación, es un tanto complicado desde un gobierno municipal detectar el tipo de participación, porque en el universo de actores, pues sí existen, como nos decía en la presentación anterior, está sobre todo aquellos que buscan detener el proyecto porque sienten que pierden algún privilegio o que están perdiendo un espacio, como siempre nos lo dicen, pero normalmente suelen ser los más organizados. A veces la participación de muchas colectivas pudiera no ser la más organizada como para poder incidir o generar un diálogo que ayude desde la sociedad civil al gobierno a implementar este tipo de proyectos. Pero, por ejemplo, también nos preguntan qué impacto ha tenido el activismo ciclista en la formulación de planes y proyectos de infraestructura ciclista. En mi experiencia personal, tal vez sea distinta a la de muchos de mis compañeros y compañeras. Cuando estábamos en Naucalpan, se creó desde la Dirección de Movilidad el Plan de Infraestructura Ciclista para Naucalpan, en el cual buscamos a muchas colectivas, pero en ese momento todavía no existían. Y justamente en esa búsqueda de las colectivas para empezar a retroalimentar el plan, es que empezamos a encontrar a distintas personas que afortunadamente pues después se juntaron, encontraron en la bici y su amor a la bici y a la infraestructura ciclista, pues un proyecto en común y se empiezan a formar estas colectivas como el de Bici Mixles. Pero en general, tanto en Naucalpan como en Puebla, no me ha tocado a mí tener el acompañamiento o incluso la presión de la sociedad civil a favor de la bici que quiera decirnos, ¿sabes qué? Yo quiero infraestructura ciclista, pero quiero que me escuches porque tenemos una idea para tu próximo plan. Cuento brevemente. En el municipio de Puebla, Puebla capital, existen distintos manuales de documentos, herramientas, normas técnicas de diseño que por lo general salieron de un trabajo en conjunto, pero cuando lo escalamos a un nivel estatal, todas las acciones en favor de la bici se llevan a cabo solamente con el gobierno estatal. No se involucra ni de parte del gobierno a la sociedad civil, pero la sociedad civil tampoco se involucra con el gobierno para ver qué es lo que estábamos haciendo. En el otro tema, en cuanto a la implementación, por ejemplo, nos preguntan qué dificultades existe para que el proyecto de infraestructura pase de un plan a una implementación. Las experiencias personales que he tenido es que las áreas de movilidad no suelen tener presupuesto para la elaboración de la infraestructura, mucho menos tener un presupuesto o recursos financieros para la operación y el mantenimiento. A veces se depende de las áreas de obras públicas o de infraestructura, que si bien no tienen la sensibilización que puede tener el área de movilidad, ya sea a nivel municipal o estatal, pues menos pueden llegar a tener siquiera el interés de decirnos, bueno, ya me mandaste tu proyecto, a ver, dime cómo lo podemos implementar. Les cuento el caso de Puebla. En el caso de Puebla, se hizo un llamado a la infraestructura, a la Secretaría de Infraestructura, para que empezáramos a considerar una avenida muy importante que conecta al Ayuntamiento de Puebla con San Pedro y San Andrés Cholula, que se llama la Vía Volkswagen o la Recta Cholula, cuyas laterales pueden albergar una infraestructura ciclista y es más, el espacio es tal como para que pase de una avenida sumamente centrada en el coche a una calle completa. Y simplemente la Secretaría de Infraestructura nos dijo, le vamos a quitar espacio al auto, eso va a traer problemas políticos y sociales al gobernador, no lo vamos a hacer. Y no lo pudimos hacer desde la Secretaría de Movilidad, pues porque simplemente no había un recurso para poder implementar, ya ni siquiera para licitar el proyecto, porque eso tenía que hacerlo la Secretaría de Infraestructura. Y justamente en el tema de operación y mantenimiento, regreso al caso de Naucalpan, hicimos la primera ciclovía a nivel de calle, que es la avenida 16 de septiembre, por si no la conocen, conecta el centro de Naucalpan con la avenida México-Tacuba, misma que si la hubiera continuado el gobierno de la Ciudad de México, ya tendríamos la primera ciclovía metropolitana que conecta el centro de Naucalpan con el centro de la Ciudad de México. Pero resulta que la avenida 16 de septiembre es jurisdicción municipal. La infraestructura ciclista la logramos con una gestión de la Secretaría de Movilidad del Estado de México
Y resulta que con el nuevo ayuntamiento que cambia de gobierno y de color partidista, pues dicen que el gobierno estatal no les ha entregado formalmente la infraestructura, por lo tanto ellos no le pueden dar ningún mantenimiento y mucho menos operarla de manera correcta. Entonces hay tramos en donde obviamente ya encontramos otra vez coches estacionados, incluso algunos triciclos tamaleros que están en batería 90 grados estorbando el flujo ciclista. Está al lado del metro Cuatro Caminos, entonces hay transporte público que la utiliza en parte para transportarse, y en general lo que yo pudiera considerar es que sí ya tenemos una ley general de movilidad y seguridad vial que nos sirve como marco para los activistas, para la sociedad civil organizada, para los servidores públicos que están implementando o que buscan implementar este tipo de proyectos, pero en general creo que lo que hace falta es desde las personas que tenemos algún conocimiento técnico, empezar a difundir los beneficios. Normalmente ahorita podemos ver el caso de la ciclovía metropolitana que atraviesa la zona de Chegaray y conecta con la zona de Camarones a través de una infraestructura que de la Ciudad de México ya se tiene implementada, sí, porque hay una voluntad desde arriba, porque ya hay una comunicación social de gobierno, ya hubo una participación de la sociedad y los activistas, cuando del lado del Estado de México el municipio no se ha involucrado, el Estado de México detiene el proyecto porque estamos en elecciones y no quieren herir susceptibilidades de la comunidad social, pues sí, de la sociedad de Chegaray, que tiene un paradigma obviamente centrado en el coche, que no quieren estacionar sus vehículos en otro lugar que no sea justamente en la banqueta y en el arroyo vehicular de extrema derecha, pues porque no son de Chegaray. Entonces, yo lo que estoy viendo como servidor público, como ex servidor público, es que estamos rompiendo un paradigma, al menos en el Estado de México, en donde justamente todos estos patrones y dinámicas viejos y nuevos están chocando para generar un nuevo canal de comunicación que será la tarea justamente del nuevo gobierno del Estado de México, que ya tendrá que lidiar con todos estos tipos de problemas a partir de septiembre. Hay muchas cosas que contar desde el servicio público y de los retos que nos hemos enfrentado. Mi nombre es Noé Ortiz, nuevamente agradezco a Bike and City, a Tomás, al TEC de Monterrey, y les dejo mi Twitter por si me quieren encontrar y platicar conmigo más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Noé, por contarnos tu experiencia como servidor público y los retos a los que se han enfrentado. Nuestra siguiente ponente es Ana Fernanda Moreno. Ella es maestra en política pública. En su experiencia se destaca su participación en proyectos de movilidad, socialización, gestión y vinculación interinstitucional, planeación, programación y presupuestación. Ha sido asesora de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, además como gestora de la Red de Gobernanza Metropolitana del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente se desempeña como coordinadora técnica de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, siendo esta la segunda administración en dicho nombramiento. Adelante. Gracias, Diana. Creo que todo bien con el audio, ¿verdad? Bien, les voy a compartir pantalla mientras les platico. La colaboración que tenemos con Reactiva es a partir de la ciclovía o el corredor integral Javier Mina. Este proyecto fue un reto en materia de socialización. Ha sido un proyecto que ha estado en constantes ajustes hasta lograr adecuarlo a las necesidades de la zona a partir de un diálogo exhaustivo con comerciantes. Por ahí nada más, no sé si me pueden confirmar que ven mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Perfecto. El corredor integral Javier Mina nace originalmente como un proyecto de ciclovía. Cuando iniciamos con todo el diálogo, se plantea con ellos y vemos que en una zona comercial como lo es Javier Mina, surge la necesidad de hacer una intervención más integral con banquetas, revisando los carriles, revisando el flujo vehicular y pensando en todas y todas las personas que recorren el espacio. A partir de ello, iniciamos con un trabajo bastante exhaustivo con temas de socialización. Creo que no la puedo proyectar, o no sé si la ven ya como presentación. Denme un segundo nada más, por favor. Creo que ya está ya. Ya. Bien. Tratando de entender el rol que la participación ciudadana y la comunicación social influyen, es que habría que entender el contexto de la situación. En el caso del proyecto, hay que ir a calle, hay que conocer a la gente, hay que entender las necesidades de las personas, hay que entender las problemáticas, porque el proyecto tiene la intención de mejorar en general la calidad de vida. Si bien está enfocado en un tema de movilidad, tiene que pensarse
en el día a día de todas y todos quienes recurren en la zona y quienes son externos a la dinámica de la ciudad, pero por alguna razón están en la zona. Entonces, una de las premisas básicas que tiene esta dirección es que para conocer la situación y para conocer hay que conectar, perdón, para conocer el contexto hay que conectar. Tenemos que ir, tenemos que conocerlo, tenemos que platicar con las personas y a partir de ello definimos una estrategia. En la estrategia ya definimos si se van a hacer recorridos puerta por puerta, si se van a hacer reuniones, si se hacen encuestas, si trabajamos solamente con una campaña de comunicación en aire, en medios digitales, o si la hacemos en el día a día de la zona. Pero todas estas reuniones se definen a partir de las primeras visitas. Es importante que para el tema de la gestión del territorio, para comprender qué se requiere, se hace un mapeo de actores. La verdad es que la información como tal de la estrategia del corredor Javier Mina vale mucho la pena, sin embargo, por el tiempo habrá que profundizarla en otro momento, pero me permito dejarles 5 puntos que consideramos importantes para que sea exitosa o sea mucho más sencillo hacer la estrategia de esta vinculación con sociedad civil organizada y con sociedad civil que al no participar de manera como activa, pero también requiere del uso de la voz. Y una de ellas es homologar la comunicación. Una premisa importante para la dirección es que todas las personas que aquí colaboran y el equipo técnico, que la verdad es que merece todo mi reconocimiento porque es un equipo que está súper comprometido, que nos acompaña en los recorridos, que nos acompaña en la planeación, en el diseño, en el durante, en el después, siempre están como de manera constante en el proyecto, nos ayudan a capacitar a las demás áreas. Todas las áreas de la dirección envían personal, los capacitamos de manera coordinada con las direcciones de participación ciudadana y el área de colmenas, que tienen una vinculación natural mucho más social con las personas y decirle a los ciudadanos limitaría a quienes no tienen la mayoría de edad, entonces habrá que entender que necesitamos incorporarlos y pensarlos también, así que participación ciudadana, atención ciudadana y colmenas nos ayudan haciendo equipo con el personal técnico de la dirección y hacemos brigadas con ellos, pero todos tienen la misma información. Esto nos garantiza que no importa quién sea la persona a la que ellos le pregunten, a la que un locatario le pregunte, la información que recibe va a ser la misma que la que está en redes sociales, que la que dijo mi jefe en una entrevista, que la que el alcalde está compartiendo en una rueda de prensa, siempre la información es la misma. El segundo punto tiene que ver con el diálogo. En particular, el corredor requirió meses de trabajo, de meses de diálogo, donde después de definir los irrenunciables, es decir, todo aquello que dentro de la norma no se puede reducir en tamaño, no se puede ajustar, que los materiales no nos garantizan mayores condiciones de seguridad vial, y después de definirlas, podemos platicar con ellos y vemos qué es perfectible y qué no se va a modificar. Un ejemplo claro es el ancho de la ciclovía. Podemos a lo mejor revisar si los agregadores, cuáles son los idóneos o cuáles consideran las personas en la zona que son más relevantes. Sin embargo, no vamos a negociar y no vamos a reducir el tamaño de la vía que pueda mermar en la seguridad vial de alguien. 3 tiene que ver con el punto de documentarlo. Las mesas de trabajo se realizan en minutas, hay seguimiento fotográfico, hay videos, se realiza también con autorización previamente, se hace la grabación de audio de las sesiones y a partir de ahí se elaboran las minutas. Y las mostramos a quienes participaron, que en este caso fueron liderazgos de las y los locatarios en la zona. Eventualmente yo las rubrica de conocimiento. Se les especifica que la minuta no es una minuta donde me autoricen la obra o no la autoricen. Lo que me están ellos autorizando ahí es hacer evidente que hubo un trabajo de diálogo y un trabajo previo. Y finalmente, la difusión. Todos los proyectos se acompañan con una campaña de socialización en tierra y en aire, es decir, en redes. Y además, mi titular, que es Jesús Carlos Soto Morfín, nos ayuda siempre a encabezar de manera muy clara y muy puntual con medios de comunicación. Se hace carrusel de medios, entonces la información que se difunde es de una fuente oficial. Y eso nos garantiza que sea más sencillo para todos tener claridad de qué va el proyecto. Estas son algunas imágenes. La que tienen de su lado izquierdo es un compañero de colmenas en la socialización que se hizo en el mercado Javier Mina, que es en el mercado San Juan de Dios, perdón, que está en Javier Mina, que es bastante emblemático. Y ahí el comerciante nos está ayudando a rubricar de que se le visitó. Se lleva un registro de qué comercios visitamos para también medir el alcance y saber con cuánta gente platicamos. Y si tienen incluso algún reporte ciudadano, ahí se captura para darle seguimiento. Y
La siguiente imagen es la presentación del cronograma de obra por parte del personal de la Dirección de Obras Públicas, que es quien ejecuta o quien supervisa la ejecución de la obra, porque es a través de la Comisión de Obra Pública la que se realiza, y es una mesa de trabajo donde les platicamos a ellos cómo se habría que intervenir, y nos pusimos de acuerdo con la temporalidad, con la manera de conducirse. Por ejemplo, un acuerdo importante es que se abre desde 2 frentes, porque esto iba a ser más sencillo, que la intervención fuera en menos tiempo y de manera más ordenada. Al ser una zona comercial, el tema de levantar el pavimento, bueno, en este caso la banqueta, hacer la ruptura, iba a generar molestias en cuestión de la tierra. Otro punto importante que destaco es que el personal de las áreas técnicas realiza los runners a partir de la situación en calle, y esto es que lo que busca es conectar. Si ustedes vienen a Guadalajara, que son más que bien recibidos, este espacio existe, esos locales, esos cajones, ese cruce, en esos sentidos, existe. Y cuando mostramos a las personas en el proceso de socializar la intervención, la gente que va a la zona comúnmente la ubica. No estamos platicándoles de algo que no existe o partiendo desde cero, sino que todo se hace a partir de lo que está en calle. Y eso nos ha funcionado bastante. Aquí les platicamos las acciones que se van a hacer, si es una ciclovía segregada en un solo sentido, si se van a renovar jardineras, y a partir de ello desdoblamos el discurso. En el caso de las jardineras, los árboles que ya existen tienen un certificado, aquellos que se van a retirar porque son árboles enfermos, los que están en buenas condiciones se van a mantener, les platicamos un poquito de cuál va a ser la vegetación, les mostramos incluso las losas por las que se van a reemplazar. Entonces, damos ya información, 1, fidedigna, y 2, muy puntual de qué va la intervención en la zona. Y comunicamos aquello que es una novedad. Es importante comunicar lo que viene como de nuevo en el proyecto y no lo que es responsabilidad de los gobiernos locales hacer. O sea, platicar de que se va a hacer una poda, por ejemplo, de los sujetos arbóreos, pues no es una novedad porque es responsabilidad de nosotros como gobierno municipal hacerla. Entonces, no la comunicamos como tal, no hay una novedad en hacer una actividad que tiene que hacer el gobierno municipal. Lo que sí comunicamos es aquello que llega nueva a los. Respecto al tema de ya en la implementación, ¿cuáles son los retos? Nos hemos encontrado que uno es que no es una obra que hace por sí sola. Estamos quedándonos sin tiempo, no sé si puedas. Perfecto. Ya, cerramos con esta. En respecto de la intervención, estamos buscando un seguimiento muy puntual. Se hacen recorridos una vez a la semana con el personal técnico y estamos muy pendientes de los canales de comunicación. Nos mandan un mensajito a los chats que tenemos con liderazgos y cualquier cosa que brinque, asistimos. Finalmente tenemos una vinculación, por ahí les marcamos a los comerciantes, a los locatarios para ver cómo está la situación. Y finalmente hay una comunicación constante y bastante estrecha con otras áreas del gobierno municipal. Básicamente son los puntos. Y pues quedamos a las órdenes. Dejo las redes de la Dirección de Movilidad y Transporte. Por ahí en la imagen está mi jefe, justo en un recorrido de obra, mostrando un plano de cómo íbamos a intervenir. Diana, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Diana Fer, por comentarnos las estrategias que utilizan desde la gestión del territorio para que se logre una gestión eficiente y la importancia de conocer el contexto y hablar justamente con las personas que habitan en la zona que transitan. La siguiente ponente, ya la última, es Rebeca de Wayne Calman. Ella es investigadora en política pública ambiental y analista en temas de transporte. Actualmente es investigadora en Sound Transit, una agencia de transporte público regional ubicada en Seattle, Washington. Su trabajo académico reciente se enfoca en la movilidad no motorizada y explora la promoción, la adopción de políticas públicas, la institucionalización y la implementación y el papel de la sociedad civil en estos procesos. Rebeca tiene un doctorado en política y gestión pública por la Universidad de Washington y una maestría en ciencia política y gestión del agua por la Universidad de Oxford. Adelante, Rebeca. Hola, muchas gracias. Voy a intentar ser breve para que haya tiempo para las preguntas. ¿Pueden ver mi...? Ay, pero... Sí, sí se puede ver. mi presentación. De hecho, voy a poner aquí un timer para que me avise. Ok. Yo soy Rebeca de Buen. Muchas gracias por la invitación y me encanta estar en este panel con muchas personas que admiro y que sigo en redes y cuyo trabajo he leído y todo. Entonces, pues muy agradecida por estar aquí. Y yo voy a hablar brevemente sobre el papel de las instituciones en el desarrollo de la infraestructura ciclista, porque cuando veo este prompt o esta pregunta de
el tema del panel de, pues entre lo social y lo político están las instituciones, que son las que diseñan e implementan la infraestructura. Esta intervención se basa en este documento, ahí está la liga, lo puedo poner en el chat, pero esto es una como probadita de lo que tengo escrito aquí por si lo quieren ver. Pues sabemos que los que estamos aquí sabemos que el ciclismo urbano ha crecido muchísimo en popularidad en todo el mundo y esto ha llevado a que ciudades que nunca habían implementado infraestructura ciclista antes, ahora tengan interés en planear e implementar infraestructura. En la academia hay miles de papers como los que se ven aquí que hablan de todos los beneficios de la infraestructura ciclista, como salud pública, reducción de emisiones, reducción de tráfico, promover la economía local. Se habla y se estudian como muchos beneficios de la infraestructura y por esto y también por la experiencia de usar la bicicleta en las calles como existen hoy, la infraestructura es un tema en la que las organizaciones de sociedad civil se enfocan mucho en sus peticiones al gobierno, sobre todo al principio de cuando casi no hay nada, no hay infraestructura y no hay política pública ciclista, la infraestructura siempre está presente en estos diálogos. Pero aún cuando se logra construir infraestructura, y esto es cuando ya hay alguna voluntad política, ya hay algunos recursos, terminamos con una infraestructura que no cumple nuestros objetivos de política pública. Aquí le digo como anticiclista, ¿no? Porque esta infraestructura que ven aquí, pues no va a mejorar, no va a aumentar el número de ciclistas, pone en peligro a los ciclistas, luego, o sea, los ciclistas van por afuera de la infraestructura y si les pasa algo hasta los culpan por ir afuera de la infraestructura. O el público en general dice, ¿por qué vamos a construir más si no usan la que ya existe? Entonces esto es contraproducente y parte de mi trabajo como es ver como qué es lo que está pasando. Y pues al final la infraestructura se implementa en calles municipales y a veces estatales, entonces son los gobiernos locales y estatales los que implementan esta infraestructura. Y como este es un tema nuevo para muchas ciudades, cuando empieza a haber interés, como no tienen instituciones que guíen este trabajo. Y por instituciones me refiero a como leyes, políticas, mecanismos de coordinación, normas y buenas prácticas. Y cuando digo buenas prácticas, también son prácticas que se adoptan al contexto local, que no miran a ciudades europeas que tienen una situación de calle y de cultura muy diferente a las nuestras. Entonces, como parte de lo que muestra mi trabajo o intenta mostrar mi trabajo es pues que las instituciones son un aspecto a veces olvidado e invisible del desarrollo de infraestructuras ciclista y como tomar el tiempo y hacer un esfuerzo en desarrollar esta capacidad institucional es súper importante para su implementación sostenida y exitosa. Entonces, aquí hay algunos ejemplos en el documento que mostré, está más desarrollado, pero en un principio a veces no hay organismos que tienen atribuciones y capacidades para implementar ciclismo urbano. Luego van surgiendo las secretarías de movilidad, pero aún ellas no siempre tienen, por ejemplo, la autoridad para asegurarse que los proyectos que diseñan se lleven a cabo de la manera en que ellos los pensaron, porque viene obras públicas y ellos son los que construyen y obras públicas tienen objetivos y experiencias y como paradigmas muy distintos a los que se necesita para la infraestructura ciclista. Se necesita capacidad, se necesita conocimiento especializado y muchas veces como la infraestructura ciclista se ve simple, muchos pues, dicen pinto una raya y ya tenemos infraestructura, a veces es fácil como que no darle la importancia y pues no tomarse el tiempo para realmente desarrollar estas capacidades técnicas y especializadas para desarrollar la infraestructura. Y así hay muchas cosas. Entonces, como que el mensaje que quiero dar es que cuando la infraestructura ciclista es un tema nuevo, y cuando digo nuevo, o sea, hay algunas ciudades que llevan como 10 años más o menos o más, pero sigue siendo reciente. Y lo que quiero comunicar es que pienso que este desarrollo institucional y de creación de capacidades que a veces no es visible,
es crucial para tener infraestructura que al final sí funciona y que crece y que donde se mantiene como el aprendizaje institucional y se mejora en el tiempo, sobre todo cuando la infraestructura es una práctica gubernamental nueva. Y bueno, si quieren saber más, está el documento que mostré al principio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Ahora sí ya vamos a pasar a resolver algunas dudas del público y abrir el espacio de conversación. Como les comentamos, pueden enviar sus dudas a través de la caja de dudas de Zoom. Una primera pregunta, específicamente para Rebeca, Noé y Ana Fernanda, sería: ¿cuál es el impacto de la infraestructura mal hecha y de baja calidad? Y si es más importante avanzar en cantidad o en calidad, o si es posible hacer ambas a la vez. No sé qué piensen, y Rebeca, Noé, si alguien más quiere participar. Perdón, ¿respondemos en el orden en el que participamos? ¿O? Como prefieran, si gustas, adelante. Ok, solo comento rapidísimo. Una infraestructura mal hecha, aunque es muy coloquial mi respuesta, nos retrocede en el tiempo, porque justamente la gente que está en contra de la infraestructura ciclista toma ese mal proyecto como la justificación para decir, ya ven que no funciona, entonces sí hay que dedicarle mucho tiempo. Yo soy más de la idea de que hay que hacer algo de calidad que verdaderamente sirva para que a partir de ahí empecemos a planear los siguientes pasos y eventualmente llegar a la cantidad. Creo que la cantidad que importa no es tanto los kilómetros de ciclovía, sino en efecto que cada kilómetro que se construya verdaderamente sea eficiente para la gente. Gracias. Sí, estoy de acuerdo y como hablé sobre las instituciones, también quiero agregar que justo en el proceso de crear infraestructura siempre se puede mejorar, o sea, sobre todo cuando es una práctica nueva, siempre hay aprendizajes. Y creo que parte de lo importante de tener estas instituciones y de tener gente pues que trabaja ahí, que está ahí, que documenta, que aprende, que institucionaliza, ayuda también a que la infraestructura que se vaya construyendo incorpore esos aprendizajes. Entonces yo creo que, o sea, pues tal vez importa, o sea, si se puede tener calidad y cantidad, bien, pero estoy completamente de acuerdo con Noé que la infraestructura es terrible, es contraproducente y es contraproducente para la agenda, para los objetivos para los que se construye y al final es un desperdicio de recursos públicos y humanos. Entonces, calidad es súper importante. Y ya nada más, Diana, si hay oportunidad, me gustaría agregar, así como tanto Rebeca como Noé platican justo de la calidad, creo que hay decisiones como previas. Si bien nos da en el traste el discurso de incentivar la movilidad activa, pues también se vuelve un problema en temas de seguridad vial, ¿no? Una infraestructura que está mal hecha expone a un usuario. Y además, habrá que hacer una evaluación de costo-beneficio. Si no tenemos el presupuesto para hacer todo el proyecto, pues entonces que sea un tramo bien hecho, pero garantizamos que ese primer tramo tenga las condiciones de calidad y que el resto de los tramos, conforme se vayan haciendo las etapas, o si tenemos que hacer la gestión para la siguiente administración o para el siguiente ejercicio presupuestal, pues ya quede la vara muy arriba para que los usuarios no permitan que se les dé menos de lo que este primer tramo ya garantizó en términos de calidad. Y si no alcanzamos o no se puede o el proyecto es demasiado costoso, habrá muchos de conexión que a lo mejor requieran menos, no sé, menos inyección de recurso público, pero que nos puedan ayudar a conectar a otras zonas. No dejemos de hacerlas, sin embargo, habrá que priorizar cuáles hacemos y definir los alcances, pero no a riesgo de bajar la calidad de los productos, de los insumos o incluso de los detalles técnicos. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta, igual enfocada a este tema, sería: ¿qué rol tiene el conflicto y la controversia en la política ciclista? Y si siempre es mala o puede tener impacto positivo que ayude a avanzar. No sé, igual si Paola, Oscar, Ana Pedro gustan comentar algo al respecto. O si gustan que repita la pregunta. ¿Sí? ¿La puedo repetir, por favor? Dice: ¿qué rol tiene el conflicto y la controversia en la política ciclista? Si siempre es mala o puede tener impactos positivos que ayuden a avanzar.
Yo creo que, es pues parte de los procesos de implementación. Ayer escuchaba una ponencia justo de Fernanda, donde decía, pues no puedes tener contento a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que pues en una comunidad no siempre vamos a estar de acuerdo, pero que sin embargo siempre tiene que haber apertura al diálogo. Yo creo que siempre también hay un ganar-ganar y pues creo que también uno de los retos que a mí más me apasionan del servicio público es como tienes un conflicto y tienes que resolverlo y tienes que llegar al mejor puerto posible. A veces se puede, a veces no se puede, pero pues lo que se trata es transformar esto, de entrada puede ser negativo, en algo positivo, ¿no? Y entonces, pues, sacar provecho de ese conflicto. No sé si igual hay... Ay, ¿sí me escuchan? Ah, perfecto. Pues estaba diciendo que muchas gracias, Paola. No sé si alguien más quiera comentar al respecto, si no pasamos a otra pregunta, que ya sería la última. Una otra pregunta sería entonces, ¿cómo se puede lograr la continuidad a largo plazo en los municipios mexicanos en este tipo de proyectos? Solo nos queda como un poco tiempo, no sé si alguien quiera responder. Pues voy a sonar como disco rayado, pero creo que parte de la sostenibilidad es mantener las instituciones y darles... Bueno, perdón, creo que se nos fue la compañera, pero solo un comentario. Creo que mantener la continuidad también es fortaleciendo a la sociedad civil. Si la sociedad civil es fuerte, puede mantener el proyecto, incluso con cambios de gobierno municipal. Perfecto. Y ya con eso cerramos la parte de preguntas y nos queda un minuto para últimas palabras. No sé si igual Noé, Oscar, Paola, Ana Fer quieren dar alguna conclusión final, sino ya para ir cerrando. Bueno, yo brevemente, creo que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, a lo mejor empezamos en el activismo. Creo que hay una corresponsabilidad de nuestra parte ahora para poder enseñar a los nuevos activistas y acortar ese tiempo, esa curva de aprendizaje para que haya un cambio de estafeta en dado caso de que sea necesario. Entonces, ahí fortalecemos a la sociedad civil y pues obviamente nos ponemos a la disposición de todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Noé. No sé, igual Paola, Oscar, Ana Fer, Rebeca, si quieren dar alguna conclusión. Igual, Diana, creo que hay que tener muy claro que lo que nos toca a nosotros es justo repensar, comenzar a entender que hablar de movilidad no es estrictamente hablar del vehículo motorizado o estrictamente hablar de el vehículo motorizado, sino de pensar en todos, y en este equilibrio, en esta justicia de espacios y en esta ciudad que tenga cavidad para todos. Ese es el reto. Nos toca desde las instituciones pensar que la movilidad tiene que tener un espacio seguro para todas y todos. Y a partir de ello, ir sumando ese proyecto. Y gracias a Bike City por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. No sé, Paola u Oscar, si tienen alguna última palabra o conclusión. Pues simplemente agradecerles, Diana, y pues comentarles, ¿no? Creo que nos hace mucha falta equipos técnicos, equipos formados, equipos capacitados. Entonces, pues esta oportunidad de poder hablar desde, o más bien con, pues todas estas instituciones educativas, para mí me parece como que es muy esperanzador, porque es justamente de lo que están ávidos todos nuestros municipios, todos nuestros gobiernos locales, ¿no? De técnicos formados. Entonces, pues igual estamos a sus órdenes y para ir sumando, irnos complementando y retroalimentando en conjunto. Pues yo también simplemente agradecería la oportunidad de participar y
coincido con Paola y con otros que ya han comentado esto. Me parece muy importante que en la política de movilidad, como en cualquier ámbito de la política pública, es importante crear espacios para que los ciudadanos participen de manera efectiva, ¿no? Y por ahí alguien hacía la pregunta del conflicto. El conflicto puede ser muy, en la movilidad, puede ser muy productivo, como ya se había comentado, pero para que sea muy productivo tiene que haber toda una infraestructura institucional que permita canalizar de manera efectiva, transformar el conflicto en conocimiento compartido y en políticas producidas de manera incluyente. Y muchas gracias otra vez. No, muchísimas gracias a ti, Oscar. Rebeca, veo que ya nos acompañas otra vez. No sé si igual quisiste unas últimas palabras, conclusiones, ya para cerrar. Pues en realidad solo agradecer que se creen estos espacios y que nos inviten a dar perspectivas y que haya buena discusión. Creo que son temas que no están resueltos y que siempre vale la pena hablar de ellos y darles espacio. Y pues muchas gracias y saludos a los otros panelistas que son personas que admiro y sigo y aprecio mucho su trabajo. Muchísimas gracias, Rebeca. Con eso ya vamos cerrando. A las personas asistentes y ponentes les agradecemos su participación en este segundo panel. Vamos a cerrar por unos minutos esta sesión, pero les invitamos a que en unos minutos a la 1:15 ingresen nuevamente al mismo enlace para que se unan al panel 3 con el tema Desarrollo Urbano en México e Infraestructura Ciclista.